El 30 de septiembre de 1946, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg declaró formalmente a las SS una organización criminal. Esa sentencia convirtió la sola pertenencia a las Waffen-SS en un delito potencial, aunque se establecieron excepciones para quienes habían sido reclutados a la fuerza después de 1943 y no habían participado directamente en crímenes. Lo que siguió no fue ni la justicia absoluta que las víctimas exigían, ni la impunidad total que muchos perpetradores esperaban. Fue algo más complicado y, en ciertos aspectos, más perturbador. Algunos comandantes enfrentaron la horca. Otros escaparon a América del Sur con pasaportes falsos y nombres nuevos. Algunos reconstruyeron carreras respetables en la Alemania Federal, recibieron pensiones del gobierno y murieron rodeados de sus familias. Unos pocos lucharon hasta el final en las calles de Berlín y fueron capturados por el Ejército Rojo, enviados a campos de trabajo soviéticos de los cuales jamás regresaron. La historia de las Waffen-SS después de 1945 no es la historia de una justicia limpia. Es la historia de cómo un mundo que intentaba reconstruirse no siempre tuvo la voluntad ni los medios para confrontar lo que había ocurrido. Y esa historia, con sus contradicciones, sus silencios y sus revelaciones tardías, sigue pesando sobre la memoria de Europa 80 años después. Los primeros en sufrir las consecuencias de la derrota fueron quienes se rindieron al Ejército Rojo, y su destino fue, con diferencia, el más severo. Cuando el frente oriental se derrumbó en las últimas semanas de la guerra, miles de soldados de las Waffen-SS fueron capturados en combate, en los caminos durante la retirada o al intentar cruzar líneas soviéticas disfrazados de civiles. Los soviéticos los identificaban con relativa facilidad. Muchos miembros de las Waffen-SS llevaban tatuado en la axila izquierda su grupo sanguíneo, una práctica estándar de la organización. Ese pequeño tatuaje, útil en el campo de batalla para facilitar las transfusiones de sangre, se convirtió en una marca de identificación en los centros de detención soviéticos. Quitárselo con una navaja, como algunos intentaron, dejaba una cicatriz igualmente reveladora. El trato soviético a los prisioneros de las Waffen-SS no se regía por los mismos estándares que el dispensado a los prisioneros de la Wehrmacht ordinaria, aunque estos también fueron sometidos a condiciones brutales. Según estimaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, entre 70.000 y 100.000 prisioneros alemanes murieron en campos de trabajo soviéticos entre 1945 y 1950. Las condiciones reproducían con siniestra ironía las que los propios nazis habían impuesto a sus víctimas: raciones insuficientes para sostener el trabajo exigido, enfermedades sin tratamiento médico adecuado, jornadas de 12 horas en condiciones climáticas extremas, barracones sin aislamiento térmico donde los hombres dormían en plataformas de madera sin mantas durante los inviernos siberianos. La mayoría de los que no murieron en los primeros años no fueron liberados hasta mediados de la década de 1950, tras la muerte de Stalin en 1953 y las negociaciones posteriores entre la República Federal Alemana y la Unión Soviética. El destino de los distintos grupos nacionales que habían servido bajo las runas de las SS dependió en gran medida de quién los capturó y del contexto político de sus países de origen. Los rusos y cosacos que habían servido en formaciones de las Waffen-SS, como el 15 Cuerpo de Caballería Cosaca SS, incorporado a las Waffen-SS en noviembre de 1944, fueron devueltos a la Unión Soviética en virtud de los acuerdos de Yalta. Stalin había insistido en que todos los ciudadanos soviéticos capturados por los aliados occidentales debían ser repatriados sin condiciones. En muchos casos, esa repatriación se realizó por la fuerza con prisioneros que se resistían literalmente a subir a los trenes. Los que llegaron a suelo soviético fueron tratados como traidores. Muchos fueron ejecutados de inmediato. El resto fue enviado al Gulag. La situación de los ucranianos de la 14ª División de Granaderos de las Waffen-SS, primera ucraniana, conocida como División Galicia, fue cualitativamente diferente. Esta división había sido formada en 1943 con voluntarios de Galicia, la región de Ucrania occidental que había formado parte del Imperio Austrohúngaro hasta 1918.
Muchos de sus hombres habían combatido bajo la convicción de que luchaban por la eventual independencia de Ucrania, no por el Reich alemán. Cuando la guerra terminó, la División Galicia se rindió en Austria a las fuerzas británicas. Los soviéticos exigieron su repatriación. La Cruz Roja Internacional, el Vaticano y el ejército polaco en el exilio intervinieron en su favor, argumentando que muchos de sus hombres procedían de territorios que antes de 1939 habían formado parte de Polonia, no de la Unión Soviética. El argumento fue aceptado, no fueron devueltos. Tras un periodo de internamiento en Italia, se les permitió emigrar al Reino Unido y, en menor medida, a Canadá y Australia. En las zonas controladas por estadounidenses, británicos y franceses, la situación era diferente pero no exenta de dureza. Las condiciones en los campos de prisioneros aliados improvisados durante los meses inmediatamente posteriores a la capitulación fueron en muchos casos penosas. Millones de hombres estaban siendo procesados simultáneamente y la infraestructura no daba abasto. Muchos prisioneros fueron mantenidos en encerramientos al aire libre, luchando contra enfermedades, hambre e incertidumbre total sobre su futuro. Las autoridades aliadas, enfrentadas a una masa de detenidos que incluía desde altos criminales de guerra hasta conscriptos de 17 años, se concentraron en identificar a los responsables de rango superior y a los notoriamente implicados en crímenes concretos. El proceso de desnazificación, diseñado para determinar el grado de culpabilidad individual de cada miembro del régimen, fue en teoría meticuloso. En 1946, los aliados establecieron una clasificación en 5 categorías: principales responsables, Hauptschuldige, activistas, Belastete, seguidores comprometidos, Minderbeelastete, simpatizantes pasivos, Mitläufer y exonerados, Entlastete. Los tribunales de desnazificación procesaron a millones de personas, pero la presión política, la sobrecarga de los tribunales, la Guerra Fría que comenzaba a definirse en el horizonte y el interés de los aliados occidentales en reconstruir Alemania como escudo frente al comunismo, fueron erosionando progresivamente el rigor del proceso. Para 1948, muchos casos habían sido archivados, reducidos o resueltos con condenas mínimas. Los soldados de base que podían demostrar haber sido reclutados a la fuerza o que no habían participado directamente en crímenes documentados fueron liberados en su mayoría entre 1946 y 1947. Al salir de los campos encontraban un país en ruinas, sin empleo, con el estigma de haber pertenecido a una organización declarada criminal. Muchos adoptaron el silencio como estrategia de supervivencia. Volvían a ciudades destruidas, encontraban trabajo en la construcción o en fábricas y nunca mencionaban ante sus familias lo que habían hecho entre 1939 y 1945. Sus hijos no preguntaban, sus vecinos tampoco. Algunos fueron reclutados de inmediato por las potencias aliadas para sus propias necesidades. La inteligencia occidental reconoció el valor de los conocimientos y los contactos de ciertos exoficiales de las SS en el contexto de la naciente Guerra Fría. Reinhard Gehlen, el jefe de inteligencia militar alemana en el frente oriental, se rindió a los estadounidenses y ofreció sus conocimientos sobre la Unión Soviética a cambio de protección. Su red, llamada Organización Gehlen, se convirtió en un instrumento de la CIA en Europa y en la base de la futura inteligencia alemana occidental, el BND. Gehlen y muchos de sus colaboradores procedían de los servicios de seguridad del Reich, aunque no todos eran miembros formales de las Waffen-SS. Algunos habían formado parte del SD, el servicio de seguridad de las SS. La cuestión de las pensiones fue el campo de batalla más visible de la posguerra. La Ley Federal de Asistencia a las Víctimas de Guerra de 1950, el Bundesversorgungsgesetz, estaba diseñada para apoyar a veteranos discapacitados y viudas de guerra. El debate sobre si los miembros de las Waffen-SS debían recibir beneficios equiparables a los de los soldados de la Wehrmacht fue inmediatamente polémico. Los aliados habían declarado a las SS una organización criminal, no una rama del ejército. Excluirlos de los beneficios habría sido coherente con ese veredicto, pero hacerlo implicaba enfrentarse a un bloque electoral significativo en una democracia que acababa de nacer y que necesitaba estabilidad. En 1953, el canciller Konrad Adenauer declaró públicamente que los hombres de las Waffen-SS,
habían combatido como soldados igual que otros. Esa declaración fue en parte el resultado de la presión del lobby de veteranos HIAG, en parte un cálculo político deliberado y en parte el reflejo de una cultura de posguerra que prefería el olvido a la confrontación. Significó en la práctica que muchos exmiembros de las SS podían reclamar pensiones limitadas, especialmente quienes podían demostrar haber sido conscriptos después de 1943 y no voluntarios. Para los supervivientes del Holocausto, que en muchos casos no recibieron compensación comparable durante décadas, esa decisión fue una traición moral difícil de ignorar. En 1956, cuando la República Federal formó la Bundeswehr, su nuevo ejército, surgió de nuevo la pregunta: ¿podían exmiembros de las SS volver a servir en uniforme? En teoría, la respuesta podía ser afirmativa bajo ciertas condiciones. En la práctica, de los 3.117 exmiembros de las Waffen-SS que solicitaron integrar la nueva fuerza, solo 508 fueron aceptados. El resto fue rechazado por antecedentes ideológicos, registros criminales o la presión de los asesores aliados que seguían supervisando el proceso de rearme alemán. Los que entraron a la Bundeswehr generalmente callaban sobre su pasado. En conversaciones con oficiales de otras naciones de la OTAN, el tema era un tabú tácito. El problema estructural que enfrentaban los fiscales aliados era la escala. De una organización que en su apogeo había tenido casi 1 millón de miembros, con 38 divisiones y una estructura administrativa que abarcaba desde el Führungshauptamt en Berlín hasta los pelotones de ejecución en las aldeas bielorrusas, era humanamente imposible procesar a todos los responsables. Las prioridades tenían que establecerse. Los grandes criminales de guerra conocidos, los comandantes de los Einsatzgruppen, los directores de los campos, los responsables de masacres documentadas, eran la prioridad. Los mandos medios podían esperar. Los soldados rasos en general no eran procesados a menos que hubiera testimonios específicos en su contra. El resultado fue una justicia inevitablemente incompleta. La división SS Totenkopf, responsable de la custodia de los campos de concentración desde sus orígenes y directamente implicada en las marchas de la muerte, vio cómo solo una fracción de sus miembros enfrentaba consecuencias legales. Lo mismo ocurrió con integrantes de Das Reich, cuya historia incluía las masacres de Tulle y Oradour-sur-Glane en junio de 1944. 99 asesinados en Tulle, 642 en Oradour, incluyendo 247 niños, y cuyo comandante Heinz Lammerding vivió hasta 1971 en Alemania Occidental, construyendo una exitosa carrera empresarial bajo la protección de una ley que no permitía la extradición de ciudadanos alemanes. Con la división Wiking, responsable de crímenes en Ucrania, la situación fue similar. En Yugoslavia, el enfoque fue diferente. El presidente Josip Broz Tito, consciente de que necesitaba unir grupos étnicos con historias de violencia mutua durante la guerra, adoptó una política pragmática. Quienes podían ser acusados de crímenes específicos contra ciudadanos yugoslavos fueron procesados. A los demás se les concedió amnistía. Esto incluyó a exmiembros de las SS de formaciones como la 13ª División de Montaña Handschar y la 7ª División de Montaña Voluntaria SS Prinz Eugen. Muchos de los voluntarios bosnios, serbios y croatas que habían combatido bajo las runas regresaron a sus comunidades, donde la memoria de la guerra y sus lealtades era un asunto complejo que la política oficial prefería no reabrir. Lo que quedó de ese proceso fue una Alemania que había condenado a sus peores criminales en Nuremberg, pero que había reintegrado silenciosamente a decenas de miles de cómplices en la vida civil. Una Europa que había juzgado la cúspide, pero dejado intacta gran parte de la base de la pirámide. Y una generación de perpetradores que aprendió que el silencio era la mejor estrategia de supervivencia en el mundo que venía. Antes de que los aliados llegaran a los campos, las SS organizaron uno de los episodios más crueles de todo el conflicto. Desde enero de 1945 hasta los primeros días de mayo, más de 250.000 prisioneros fueron obligados a marchar a pie durante días o semanas desde campos en Polonia, Checoslovaquia, Hungría y el este de Alemania hacia el interior del Reich. La orden venía directamente de Heinrich Himmler y del alto mando conjunto de las SS.
El objetivo era impedir que los prisioneros de los campos de concentración fueran liberados por los aliados. Para el régimen, liberar a los testigos del genocidio era una amenaza tan grave como la derrota militar. Las rutas eran largas, inhumanas y mortales. Los prisioneros, esqueléticos por el hambre, enfermos en su mayoría, cubiertos apenas por harapos y descalzos en los climas más fríos, fueron obligados a recorrer decenas de kilómetros por día bajo la vigilancia armada de las unidades Totenkopf, las guardias de los campos. Los que caían, los que se detenían, los que no podían continuar, eran ejecutados en el camino sin excepción. Muchas veces los habitantes locales presenciaban las columnas sin intervenir. Algunos intentaban entregar pan o agua. La mayoría cerraba las puertas y bajaba las persianas. Una de las marchas más extensas fue la evacuación del campo de Auschwitz el 18 de enero de 1945, 9 días antes de la llegada del Ejército Rojo. Más de 56.000 prisioneros fueron forzados a marchar hacia el oeste. Unos 15.000 murieron solo en esa operación, por el frío, por inanición, ejecutados en el camino. Los que sobrevivieron fueron llevados a campos como Gross-Rosen, Buchenwald y Mauthausen, donde las condiciones eran igualmente letales. El 13 de abril de 1945, cerca de Gardelegen, soldados de las SS y miembros de la milicia local encerraron a aproximadamente 1.000 prisioneros en un granero y lo incendiaron. Murieron quemados vivos. Cuando las tropas estadounidenses llegaron al lugar días después, encontraron las cenizas y los huesos. En la marcha de Mauthausen, iniciada el 11 de abril, miles de prisioneros provenientes de Gunskirchen y otros subcampos caminaron durante días por caminos rurales austríacos. Muchos murieron en la ruta. Cuando el campo fue liberado por tropas estadounidenses el 5 de mayo, encontraron miles de cuerpos y cientos de supervivientes en estado de agonía. En los juicios de Nuremberg, los comandantes de los campos y oficiales de las SS alegaron obediencia debida, miedo a represalias o ignorancia. Las pruebas eran abrumadoras. Las marchas de la muerte no fueron accidentes del caos, sino decisiones conscientes, órdenes sistemáticas ejecutadas por la jerarquía de las SS hasta los últimos días de la guerra. El 29 de septiembre de 1947 comenzó en Nuremberg el noveno de los 12 procesos subsecuentes organizados por las autoridades estadounidenses en la zona de ocupación alemana. Se juzgó a 24 altos oficiales de los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte móviles que habían seguido al ejército alemán durante la invasión de la Unión Soviética. Su propósito había sido exterminar a judíos, comunistas, gitanos y cualquier individuo considerado enemigo del Reich. Entre 1941 y 1943, estos grupos asesinaron a más de 1 millón de personas, sin cámaras de gas, sin hornos crematorios, solo con balas. El más prominente entre los acusados era Otto Ollendorf, jefe de la Einsatzgruppe D, responsable de más de 90.000 asesinatos en el sur de Ucrania y Crimea. Era un hombre educado, economista, exfuncionario del Ministerio de Economía del Reich. Durante el juicio se mostró frío, racional, imperturbable. No negó los crímenes. Los justificó como medidas preventivas necesarias para la seguridad del Reich. Las pruebas eran abrumadoras. Los informes semanales enviados por los comandantes al cuartel general de las SS documentaban con precisión académica el número de elementos eliminados, como llamaban a las víctimas humanas, clasificados por etnia, género y edad. Uno de los documentos más brutales fue el Informe Jäger, elaborado por el comandante Karl Jäger de la Einsatzkommando 3, que registró el asesinato de 137.346 personas entre julio y diciembre de 1941 en Lituania. El documento incluía cada ejecución en detalle. La sentencia se dictó el 10 de abril de 1948. De los 24 acusados, 14 fueron condenados a muerte, 2 a cadena perpetua, el resto recibió penas que variaron entre 10 y 20 años. Entre los condenados a muerte estaba Paul Blobel, responsable directo de la masacre de Babi Yar, donde fueron asesinadas más de 33.000 personas en solo 2 días en septiembre de 1941. También Otto Ollendorf. Las ejecuciones se llevaron a cabo el 7 de junio de 1951 en la prisión de Landsberg. Blobel pidió perdón antes de morir. Ollendorf, en cambio, mantuvo hasta el final que la historia lo absolvería.
Murió convencido de que había actuado correctamente. El juicio estableció precedentes fundamentales en el derecho penal internacional. Los crímenes de guerra podían ser juzgados sin importar el rango del acusado. La obediencia a órdenes no era defensa válida frente al genocidio. Existía responsabilidad penal individual incluso dentro de estructuras jerárquicas militares. Heinrich Himmler, el Reichsführer SS, el arquitecto del aparato de exterminio más letal del siglo XX, intentó en sus últimas semanas convertirse en el salvador de Alemania. El 21 de abril de 1945 envió emisarios a través de Suecia para proponer una paz separada con los británicos y los estadounidenses, dejando la guerra contra la URSS activa. El conde Folke Bernadotte, de la Cruz Roja Sueca, recibió la propuesta, la transmitió a Londres y Washington. La respuesta fue el rechazo inmediato. Cuando Hitler supo de la traición, expulsó a Himmler de todos sus cargos por decreto. El segundo hombre más poderoso del Reich durante años fue declarado enemigo del Estado. Himmler huyó, cambió de uniforme, se disfrazó, se dejó crecer el bigote, se cubrió un ojo con un parche. Adoptó el nombre falso de Heinrich Hitzinger y asumió documentación de un sargento de la Wehrmacht. El 21 de mayo de 1945, un grupo de soldados británicos del Segundo Ejército Británico realizaba inspecciones rutinarias de identidad cerca de Bremerborde cuando detuvo a 3 hombres sospechosos. Su comportamiento nervioso llamó la atención. Uno de ellos llevaba un parche sobre el ojo. Al ser llevados a un centro de interrogación en Luneburgo, los médicos pidieron al sospechoso que se desnudara y se quitara el parche. El ojo estaba sano. Era Himmler. No tuvo más alternativa que admitir su identidad. El 23 de mayo de 1945, durante un examen médico, mientras un médico revisaba su cavidad bucal, Himmler mordió una cápsula de cianuro que había ocultado entre sus muelas. Los intentos de los médicos británicos por reanimarlo fueron inútiles. Murió en 15 minutos. Su cuerpo fue enterrado en una tumba anónima en los alrededores de Luneburgo. La localización exacta fue mantenida en secreto por el ejército británico para evitar que se convirtiera en lugar de culto. El destino de los comandantes de campo fue variado. Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, escapó inicialmente adoptando la identidad de un jornalero. El 11 de marzo de 1946, tropas británicas lo capturaron cerca de Flensburgo. Durante su juicio en Polonia, Höss testimonió que al menos 2.500.000 víctimas fueron ejecutadas y exterminadas en Auschwitz por gasificación y quema, y que al menos otro 500.000 sucumbieron al hambre y las enfermedades. El 16 de abril de 1947 fue ejecutado en la horca en el propio campo de Auschwitz. Friedrich Jeckeln, el responsable de la masacre de Babi Yar y del fusilamiento de 25.000 judíos en Rumbula, fue capturado por los soviéticos. En enero de 1946 compareció ante un tribunal militar soviético en Riga, Letonia. Reconoció su responsabilidad. El 3 de febrero de 1946, ante una multitud de 4.000 espectadores en la Plaza de la Victoria de Riga, fue ejecutado en la horca. Odilo Globoknik, el supervisor de la Operación Reinhardt, que resultó en el asesinato de entre 1,5 y 2 millones de judíos y la construcción de los campos de exterminio de Beujek, Sobibor y Treblinka, fue descubierto en los Alpes por una patrulla británica en mayo de 1945. Cuando un oficial británico pronunció en voz alta su apellido como trampa para identificarlo, Globoknik giró la cabeza de manera refleja. Al darse cuenta de lo que había hecho, intentó actuar como si nada. Fue demasiado tarde. Mientras lo conducían a su celda, mordió una cápsula de cianuro. Murió en el suelo de la prisión. Oskar Dirlewanger, el comandante de la brigada que llevó su nombre, responsable de atrocidades en Polonia y Bielorrusia que desafiaban la comprensión, fue reconocido por un antiguo prisionero de un campo de concentración el 1 de junio de 1945. El teniente de la Luftwaffe Anton Fussing, que compartió una celda con él, describió después lo que vio: heridas abiertas y sangrantes en el rostro de Dirlewanger, su cuerpo cubierto de verdugones. Cada noche era arrastrado de su celda por los guardias polacos. El 7 de junio de 1945, 6 días después de su captura, la causa oficial registró un ataque cardíaco.
La verdad era que había muerto golpeado. Richard Glucks, quien había supervisado la vasta red de campos de concentración como sucesor del general Theodor Eicke e inspector de campos, fue quien propuso Auschwitz como sitio adecuado para un nuevo campo en febrero de 1940. El 10 de mayo de 1945, en la base naval de Mürwik, en Flensburgo, tragó una cápsula de cianuro. Otto Ollendorf y Paul Blobel fueron ejecutados el 7 de junio de 1951 en Landsberg. Ernst Kaltenbrunner, el oficial de mayor rango de las SS juzgado en Nuremberg, quien en 1942 había asumido el control de la Gestapo y del sistema de campos de concentración tras el asesinato de Reinhard Heydrich, fue condenado a muerte. Sus últimas palabras, el 16 de octubre de 1946, fueron: «He amado a mi pueblo alemán y a mi patria con un corazón cálido. He cumplido con mi deber por las leyes de mi pueblo y siento que esta vez mi pueblo fue conducido por hombres que no eran soldados y que se cometieron crímenes de los cuales yo no tenía conocimiento». El destino de Hans Kammler, el general de las SS que supervisó la construcción de los campos de concentración y dirigió el programa de misiles V2, sigue siendo uno de los misterios más debatidos de la posguerra. Su última aparición confirmada fue el 17 de abril de 1945. Su familia solicitó que fuera declarado muerto a partir del 9 de mayo de ese año. El Tribunal de Distrito de Berlín-Charlottenburg aceptó la solicitud en septiembre de 1948. Algunos historiadores han planteado la posibilidad de que Kammler hubiera negociado su protección con los estadounidenses a cambio de sus conocimientos sobre tecnología de misiles, pero no existe evidencia documental concluyente. Heinrich Müller, el jefe de la Gestapo apodado Gestapo Müller, desapareció sin dejar rastro. Su última aparición confirmada fue el 1 de mayo de 1945 en el búnker de Hitler. Nunca fue capturado. En 2013, un historiador alemán afirmó haber encontrado evidencia de que Müller murió en Berlín en 1945 y fue enterrado en una fosa común, pero la afirmación fue disputada por otros expertos. El misterio persiste. El término Ratlines, rutas de las ratas, designa el conjunto de redes clandestinas que entre 1945 y principios de los años 1950 trasladaron a miles de criminales de guerra nazis, entre ellos centenares de miembros de las Waffen-SS y del aparato de seguridad del Reich, desde Europa hacia América del Sur, Oriente Próximo y en menor medida Australia. No fue un sistema único ni centralizado, sino una constelación de estructuras paralelas que compartían métodos, infraestructura y a menudo los mismos intermediarios. El punto de partida geográfico más importante fue Roma. La ciudad era en 1945 y 1946 el cruce de caminos de Europa. Albergaba decenas de miles de desplazados de guerra sin documentación, organizaciones de ayuda humanitaria que distribuían papeles sin verificación exhaustiva y una red de monasterios y conventos que ofrecían alojamiento sin hacer preguntas. La presencia del Vaticano añadía una capa de inmunidad diplomática y logística que ninguna otra ciudad europea podía ofrecer. El obispo austríaco Alois Udall dirigía desde el Colegio Pontificio Teutónico di Santa María del Ánima en Roma una operación que él mismo describió en sus memorias de 1976 como una misión humanitaria para salvar a soldados de las garras del odio de los vencedores. Udall había publicado en 1937 un libro de enorme controversia en el que intentaba reconciliar el catolicismo con el nacionalsocialismo, lo que le valió una reprimenda del Vaticano y el alejamiento de los círculos de poder eclesiásticos. En la posguerra encontró su oportunidad de rehabilitación personal encabezando una operación que él presentaba como caritativa. Proporcionó cartas de recomendación y apoyo logístico a figuras como Franz Stangl, comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka, donde se asesinó aproximadamente a 1.700.000 personas. Stangl utilizó documentos del Comité Internacional de la Cruz Roja obtenidos con ayuda de Udall para viajar a Siria en 1948 y desde allí a Brasil en 1951. Fue capturado en São Paulo en 1967, extraditado a Alemania Occidental y condenado a cadena perpetua en 1970. Murió de un fallo cardíaco en prisión en 1971.
El papel de la Cruz Roja Internacional merece análisis preciso porque ha sido objeto de interpretaciones erróneas. El CICR emitió en esa época documentos de viaje llamados Reiseausweise, documentos de identidad para personas desplazadas, a cualquier individuo que se presentara como apátrida o desplazado. El procedimiento no contemplaba verificación de antecedentes. El organismo no tenía mecanismos para detectar identidades falsas ni acceso a los expedientes criminales de las potencias aliadas. Cuando en años posteriores se constató que el CIGR había emitido documentos a criminales de guerra nazis, al menos 8.000 personas utilizaron estos documentos para emigrar a América del Sur, la organización reconoció la situación, pero señaló con razón que sus procedimientos habían sido explotados por redes que operaban fuera de su conocimiento. Esa explicación es factualmente correcta, pero no cubre el conjunto de los casos, ya que algunos funcionarios locales del CICR sí tuvieron relaciones documentadas con intermediarios de las redes de escape. La segunda estructura principal fue la red vinculada al SS Gruppenführer Karl Wolf y a oficiales de las SS que habían servido en Italia. Wolf había sido el comandante supremo de las SS en Italia y el intermediario en las negociaciones secretas con la OSS estadounidense que llevaron a la rendición anticipada en el norte de Italia en mayo de 1945, la operación conocida como Sonnenaufgang o Amanecer. Esa colaboración le valió un trato preferencial de los aliados. No fue procesado en Nuremberg, aunque sí fue juzgado y condenado en Alemania en 1964 a 15 años de cárcel, reducidos por buena conducta y salud, por su responsabilidad en la deportación de 300.000 judíos italianos. Su red de contactos en el norte de Italia incluyó a industriales, aristócratas y eclesiásticos que facilitaron la huida de numerosos oficiales de las SS hacia España y América del Sur. España bajo Franco fue el segundo gran corredor de tránsito. La neutralidad española durante la guerra y la afinidad ideológica del régimen franquista con el nacionalsocialismo crearon un ambiente favorable a la acogida discreta de fugitivos nazis. Madrid era una ciudad llena de alemanes en la posguerra, exiliados económicos, técnicos reclamados por empresas españolas, espías disfrazados de hombres de negocios y criminales de guerra que esperaban documentación para continuar viaje. La policía española no colaboraba con las investigaciones aliadas sobre criminales de guerra. Los agentes de la Brigada Político-Social tenían órdenes de no entrometerse en los asuntos de la colonia alemana. Otto Skorzeny, el oficial de las Waffen-SS famoso por el rescate de Mussolini en el Gran Sasso en septiembre de 1943, y por el mando de las unidades de infiltración en las Ardenas en diciembre de 1944 disfrazadas con uniformes estadounidenses, se instaló en Madrid a principios de los años 1950 tras escapar de la custodia aliada en 1948. Desde España organizó una red de contactos entre exoficiales alemanes, empresas de seguridad privadas y servicios de inteligencia extranjeros, incluyendo el Mossad israelí, que según algunos testimonios utilizó sus contactos en el mundo árabe. Skorzeny también colaboró en el entrenamiento de las fuerzas de seguridad egipcias bajo Nasser. Nunca fue juzgado por los crímenes cometidos bajo su mando y murió en Madrid en 1975, el mismo año que Franco. Argentina fue el principal destino final de la emigración nazi. El gobierno de Juan Domingo Perón mantuvo durante la guerra una neutralidad que encubría una marcada simpatía por las potencias del eje, y en la posguerra adoptó una política de acogida activa de especialistas europeos, entre los cuales se contaron científicos, técnicos, médicos y militares alemanes, muchos con pasados que los hacían inaceptables en cualquier otro país occidental. Perón firmó en 1946 acuerdos de migración con organizaciones europeas que facilitaron la emigración masiva desde Europa. Los archivos argentinos, parcialmente desclasificados en los años 1990, revelaron que el gobierno peronista fue consciente de que entre los inmigrantes había criminales de guerra, y en algunos casos facilitó activamente su entrada. Adolf Eichmann, el responsable de la logística del Holocausto dentro del aparato de las SS, entró en Argentina en 1950 bajo el nombre de Ricardo Clement, usando un pasaporte emitido por el CICR en Génova. Se instaló en el suburbio bonaerense de San Fernando, donde trabajó en varias empresas industriales.
Era conocido en su comunidad como un alemán tranquilo con familia. Su presencia en Argentina fue delatada al Mossad israelí, el servicio de inteligencia exterior, por Lothar Hermann, un superviviente del campo de concentración de Dachau que vivía en Buenos Aires y cuya hija había salido con el hijo de Eichmann. El Mossad organizó la Operación Garibaldi bajo la dirección del agente Rafi Eitan. 11 agentes israelíes viajaron a Buenos Aires, estudiaron los movimientos de Eichmann durante semanas y lo capturaron el 11 de mayo de 1960 en la parada de autobús de la calle Garibaldi. Lo mantuvieron sedado en una casa franca durante 9 días mientras preparaban la evacuación. El 20 de mayo de 1960 salió de Argentina a bordo de un vuelo de El Al disfrazado de miembro de la tripulación con documentación falsa. Fue juzgado en Jerusalén ante el Tribunal de Distrito a partir del 11 de abril de 1961. El proceso, presidido por el juez Moshe Landau, duró 4 meses y fue seguido por 100 corresponsales acreditados de todo el mundo, la primera retransmisión televisiva de un juicio en la historia de Israel. La filósofa Hannah Arendt lo cubrió para la revista The New Yorker y desarrolló a partir de sus observaciones el concepto de la banalidad del mal. Eichmann fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra el 11 de diciembre de 1961, condenado a muerte el 15 de diciembre y ejecutado por ahorcamiento el 1 de junio de 1962 en la prisión de Ramla. Es la única ejecución judicial aplicada por Israel en toda su historia. Josef Mengele, el médico de las SS en Auschwitz-Birkenau, responsable de las selecciones en el andén de llegada y de experimentos sobre detenidos vivos, incluyendo inyecciones de productos químicos en los ojos de niños para intentar cambiar su color, amputaciones sin anestesia y experimentos con gemelos, huyó de Auschwitz el 17 de enero de 1945, 3 días antes de la evacuación del campo, portando sus expedientes de investigación. Pasó los meses siguientes en distintos puntos de Alemania, fue capturado brevemente por los aliados sin ser identificado y liberado, y llegó a Argentina en 1949 usando el nombre de Helmut Gregor con documentación del CICR. Obtuvo la ciudadanía argentina en 1956 bajo su propio nombre. Cuando la captura de Eichmann hizo evidente que el Mossad operaba en Argentina, Mengele huyó primero a Paraguay, donde también obtuvo la ciudadanía, y luego a Brasil, donde vivió bajo la protección de una familia de alemanes en la localidad de Embu das Artes, cerca de São Paulo. Murió ahogado el 7 de febrero de 1979 en la playa de Bertioga, Brasil, tras sufrir un derrame cerebral mientras nadaba. Sus restos fueron identificados por análisis de ADN en 1992 mediante comparación con muestras de su hijo Rolf. Nunca fue capturado ni juzgado. Alemania no publicó su orden de busca y captura hasta 1959, 14 años después del fin de la guerra. Klaus Barbie era el jefe de la Gestapo en Lyon entre noviembre de 1942 y agosto de 1944, apodado el Carnicero de Lyon por su responsabilidad personal en la tortura y deportación de miles de personas, incluyendo la detención y deportación de 44 niños judíos de la colonia de Isieux el 6 de abril de 1944. Todos fueron asesinados en Auschwitz. Barbie fue también el responsable de la captura y tortura del jefe de la resistencia Jean Moulin, quien murió bajo tortura en julio de 1943. Al terminar la guerra, Barbie fue reclutado por el Servicio de Contrainteligencia del Ejército de los Estados Unidos, el CIC, que lo empleó entre 1947 y 1951 como informante sobre redes comunistas en Europa. Cuando en 1950 el CIC supo que los franceses lo buscaban por crímenes de guerra, facilitó su huida. Los agentes del CIC lo pusieron en contacto con el sacerdote croata Krunoslav Draganović, que actuaba como intermediario de la red deudal y era director del Colegio Pontificio de San Jerónimo en Roma. Draganović gestionó su pasaporte del CICR y su visado boliviano. Barbie llegó a Bolivia en 1951 bajo el nombre de Klaus Altmann y trabajó durante años como comerciante de maderas y maquinaria. En 1971 fue identificado en La Paz por el periodista Ladislas de Hoyos y la investigadora francesa Beate Klarsfeld.
Bolivia lo expulsó en 1983 y fue trasladado a Francia, donde fue juzgado por crímenes contra la humanidad. Condenado a cadena perpetua en 1987, murió en prisión en Lyon en 1991. La existencia de una organización única llamada Odessa, Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, Organización de Antiguos Miembros de las SS, es un tema que requiere precisión histórica. El concepto fue popularizado por la novela de Frederick Forsyth, El archivo Odessa, 1972, y por el periodismo de Simon Wiesenthal, pero la investigación histórica posterior ha matizado su existencia. No hay pruebas documentales de una organización central con ese nombre que operara como red unificada bajo un mando jerárquico. Lo que sí existió fueron múltiples redes paralelas, algunas coordinadas entre sí de manera informal, que compartían infraestructura, contactos y métodos. Algunos historiadores, entre ellos Uki Goñi en su obra La auténtica Odessa, 2002, han identificado redes específicas en Argentina con suficiente rigor documental para establecer que el Estado argentino colaboró activamente, no solo pasivamente, con la acogida de criminales de guerra. La diferencia es relevante. No es lo mismo un gobierno que mira para otro lado que uno que envía diplomáticos a Europa a reclutar emigrantes con pasados criminales. Simon Wiesenthal, superviviente del campo de concentración de Mauthausen, fundó el Centro de Documentación Judía en Viena en 1947. Durante décadas recopiló testimonios, rastreó documentos y proporcionó información a fiscales de múltiples países. Su metodología no era la de un investigador de archivos, sino la de un recolector de testimonios y pistas, lo que le valió tanto admiración como críticas por parte de historiadores académicos. Él mismo reconoció errores en algunos casos, pero su contribución a mantener viva la presión sobre los gobiernos europeos para que buscaran a los criminales de guerra fue irreemplazable durante décadas en que la voluntad política de hacerlo era escasa. Wiesenthal afirmó haber contribuido a la localización y arresto de más de 1.100 criminales de guerra nazis. La cifra fue cuestionada, pero la dirección es indudable. Murió en Viena en 2005 a los 96 años. En mayo de 1951, en la localidad de Werden an der Aller, en Baja Sajonia, se celebró la reunión fundacional de la Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS, conocida por su acrónimo HIAG. Fundada por el SS Obergruppenführer y general de las Waffen, SS Paul Hauser, el SS Obergruppenführer Otto Kumm y el SS Obergruppenführer Felix Steiner, tres de los mandos más destacados de las Waffen-SS durante la guerra, la organización se presentó desde su primer momento como una asociación de asistencia mutua con una misión explícitamente política: conseguir la rehabilitación jurídica y social de los veteranos de las Waffen-SS, equiparar su condición legal a la de los veteranos de la Wehrmacht y garantizarles acceso a las pensiones de guerra. Paul Hauser, de 71 años en el momento de la fundación, fue el rostro más visible de esa operación de rehabilitación. Había mandado el segundo cuerpo acorazado SS en el frente oriental y occidental, era respetado incluso por oficiales de la Wehrmacht y gozaba de una reputación de profesionalismo militar que algunos aliados reconocían. Hauser fue durante años la figura que HCIAEK presentó como prueba de que las Waffen-SS habían sido un ejército profesional y no un instrumento ideológico. Publicó en 1953 el libro Soldaten wie andere auch, Soldados como los demás, que se convirtió en el manifiesto de la tesis de la Waffen-SS como fuerza puramente combatiente, ajena a los crímenes del régimen. Esa tesis era históricamente insostenible, pero fue adoptada con entusiasmo por la cultura política de la Alemania occidental de los años 50, que necesitaba integrar a millones de veteranos en una nueva democracia sin que el proceso de reintegración generara convulsiones sociales. HIAG publicó a partir de 1951 la revista mensual Der Freiwillige, El Voluntario, que continuó editándose durante más de 4 décadas.
En sus páginas se narraban batallas en términos estrictamente militares, se publicaban obituarios de camaradas fallecidos, se anunciaban reuniones de exdivisiones, se defendían apelaciones ante los tribunales de pensiones y se construía sistemáticamente una narrativa histórica alternativa a la que estaban desarrollando los historiadores académicos. La revista publicó hasta su cierre en 1992 más de 500 números. Los artículos firmados por exoficiales de las SS describían las batallas en el frente oriental como una lucha de Europa contra el bolchevismo, eliminando toda referencia a las masacres, las deportaciones y la explotación sistemática de las poblaciones ocupadas que habían sido la otra cara de esas mismas operaciones militares. La editorial vinculada a HIAG, la Munninverlag de Osnabrück, publicó entre 1954 y finales de los años 80 más de 57 libros de historia militar de divisiones de las Waffen-SS. Estas obras, escritas en su mayoría por exoficiales de las unidades que describían, se distribuyeron en librerías alemanas junto a libros de historia convencionales. Muchas fueron traducidas al inglés, al francés y al español. Varias se vendieron en decenas de miles de ejemplares. Su metodología era la de la historia militar tradicional: mapas, órdenes de batalla, cronologías de operaciones. Lo que omitían sistemáticamente era cualquier referencia a los crímenes cometidos por esas mismas unidades: las ejecuciones de prisioneros de guerra, el asesinato de civiles, la participación en deportaciones. El resultado eran libros que podían leerse de principio a fin sin enterarse de que la división Der Reich había quemado vivos a 642 civiles en Oradour-sur-Glane. La estrategia política de HIAG fue igualmente sistemática. Sus representantes acudieron a comités parlamentarios del Bundestag para testificar sobre las condiciones de servicio en las Waffen-SS y defender la equiparación de sus pensiones a las de los veteranos de la Wehrmacht. Financiaron abogados para representar a veteranos en los tribunales de desnazificación. Apoyaron las candidaturas de parlamentarios conservadores que defendían la rehabilitación de los veteranos. En 1953, cuando el canciller Adenauer pronunció la frase de que los hombres de las Waffen-SS habían combatido como soldados, igual que otros, HIAG lo celebró como una victoria política de primer orden, aunque Adenauer tuvo cuidado de no repetir esa declaración en contextos donde pudiera ser directamente cuestionada. La cuestión de las pensiones fue la más concreta y la que más directamente afectaba a la vida cotidiana de los veteranos. Bajo el Bundesversorgungsgesetz de 1950, los exmiembros de las Waffen-SS no tenían automáticamente derecho a las pensiones de combate que correspondían a los veteranos de la Wehrmacht. HIAG organizó una campaña legal masiva, caso por caso, para obtener reconocimiento. La jurisprudencia fue evolucionando gradualmente durante los años 50. Los tribunales alemanes comenzaron a conceder pensiones a exmiembros de las Waffen-SS que podían demostrar haber sido reclutados a la fuerza después de septiembre de 1943, cuando las Waffen-SS comenzaron a incorporar conscriptos en lugar de depender exclusivamente de voluntarios, y que no habían participado en actividades declaradas criminales por los tribunales aliados. El resultado fue una clasificación implícita. El voluntario de 1939 o 1940 era sospechoso. El conscripto de 1944 podía ser una víctima de las circunstancias. Esa distinción, aunque tenía cierta lógica jurídica, ignoraba que en 1944 las Waffen-SS seguían llevando a cabo las mismas operaciones de represalia y las mismas funciones de apoyo al aparato del terror que en 1940. En la Bundeswehr, formada en 1956, la cuestión del papel de los exoficiales de las Waffen-SS fue gestionada con cuidado. El general de la Wehrmacht, Adolf Heusinger, que había servido como jefe de operaciones del Estado Mayor General del OKH, se convirtió en el primer inspector general de la Bundeswehr. Los aliados habían insistido en que la nueva fuerza armada alemana debía tener un carácter diferente al del antiguo ejército. Un comité asesor denominado Personalgutachterausschuss, Comité de Evaluación de Personal, revisó individualmente los expedientes de los oficiales que solicitaban incorporarse a la Bundeswehr.
De los 3.117 exmiembros de las Waffen-SS que presentaron solicitud, 508 fueron aceptados. Los criterios de rechazo incluían participación documentada en crímenes de guerra, expedientes de las SS que mostraban pertenencia a unidades específicamente implicadas en crímenes contra civiles y objeciones de los asesores aliados. HIAG mantuvo también relaciones ambiguas con la extrema derecha alemana. Algunos de sus miembros eran activos en el Sozialistische Reichspartei, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional alemán en 1952, o en la Deutsche Reichspartei. Estas conexiones permanecieron generalmente discretas durante los años 50 y 60, cuando la organización se esforzaba por proyectar una imagen de respetabilidad. La revista Der Spiegel publicó en 1978 un reportaje exhaustivo que documentó con precisión los vínculos entre HIAG y partidos de extrema derecha, la presencia en reuniones de la organización de individuos condenados por crímenes de guerra y la naturaleza apologética de sus publicaciones históricas. El reportaje tuvo impacto político real. Varios parlamentarios que habían mantenido contactos discretos con HIAG los interrumpieron públicamente. La organización respondió que el artículo era una difamación, pero no pudo refutar los hechos documentados. Los años 80 fueron complicados para HIAG. La generación de sus fundadores envejecía. Paul Hauser murió en 1972. Felix Steiner había muerto en 1966. La memoria de la guerra se alejaba, pero simultáneamente la investigación histórica académica se aproximaba con herramientas más precisas. El historiador Bernd Wegner publicó en 1982 Hitlers politische Soldaten, Die Waffen-SS 1933 a 1945, que destruyó sistemáticamente con documentación de archivo la tesis de la Waffen-SS como ejército apolítico. El trabajo de historiadores como Christopher Browning sobre los batallones de policía y de Martin Broszat sobre la administración del sistema concentracionario vinculaban cada vez más directamente las operaciones militares de las Waffen-SS con el aparato del genocidio. Las publicaciones de HIAG comenzaron a parecer anacrónicas incluso a algunos de sus propios miembros. La organización federal se disolvió en 1992, pero los grupos locales de veteranos supervivientes continuaron reuniéndose de manera informal durante años. Algunos publicaron memorias y boletines sin el respaldo institucional de HIAG, pero con el mismo sesgo apologético. La última gran reunión documentada de exmiembros de las Waffen-SS en Alemania fue en la localidad de Fallinbostel en el año 2005, con unos 200 asistentes de edad avanzada. Las SS, que habían reunido casi 1 millón de hombres, terminaban como un grupo de ancianos que se negaban a reconocer lo que habían hecho. La herencia intelectual de HIAG sobrevivió a la organización. Los libros publicados por Munin Verlag siguen circulando en mercados de segunda mano y en Internet. Algunos de ellos son la única fuente de información detallada sobre batallas menores en frentes secundarios, y su contenido puramente militar es en ocasiones citado por historiadores académicos con las debidas precauciones. Pero en foros en línea, en grupos de coleccionismo de militaria y en ciertos círculos de extrema derecha, esas obras circulan sin las precauciones críticas. La narrativa que HIAG construyó durante 40 años encontró en Internet un nuevo vector de distribución que la organización nunca habría podido imaginar. El 11 de noviembre de 1989, cuando cayó el muro de Berlín, se abrieron los archivos de la RDA y de Europa del Este. Esos archivos contenían lo que los gobiernos comunistas habían reunido durante 4 décadas: documentos de las SS capturados al final de la guerra, registros de las administraciones de ocupación alemana, testimonios de supervivientes recopilados por fiscales del bloque soviético. El acceso a esos materiales transformó la investigación histórica sobre la Waffen-SS de manera radical. El ejemplo más concreto fue el Archivo Central de las SS en Berlín-Lichterfeld, que había sido dividido entre el este y el oeste al final de la guerra. Los documentos occidentales estaban en el Bundesarchiv en Koblenz, los orientales en el Archivo del Ministerio de Seguridad del Estado, la Stasi, en Berlín-Lichterfelde. La reunificación permitió por primera vez acceder al conjunto de esa documentación.
Los expedientes personales de los oficiales de las SS que permanecían vivos y recibían pensiones podían ahora ser comparados con registros operativos que documentaban sus actividades reales durante la guerra. Fritz Bauer, fiscal general de Hesse, había iniciado en 1958 las primeras diligencias para procesar a los responsables de los crímenes en Auschwitz. Bauer, que había huido de Alemania tras ser arrestado por los nazis en 1933 y vivido en el exilio en Dinamarca y Suecia, volvió a Alemania después de la guerra con la convicción de que la justicia alemana tenía la obligación de procesar a sus propios criminales. Enfrentó la resistencia sistemática de una magistratura de posguerra en la que muchos jueces y fiscales habían servido bajo el régimen nazi. Se calculaba que en los años 50 el 80% de los altos cargos del Ministerio de Justicia de Renania del Norte-Westfalia habían sido miembros del partido nazi. Bauer consiguió que el juicio de Auschwitz se celebrara en Frankfurt entre 1963 y 1965. 22 exmiembros de las SS que habían servido en el campo fueron procesados. De los 22, 6 fueron condenados a cadena perpetua. Otros recibieron condenas de entre 3 y 14 años. El juicio fue el primero en presentar al público alemán testimonio directo de supervivientes del Holocausto. Más de 360 testigos declararon. El impacto cultural fue enorme, especialmente sobre la generación más joven que no había conocido la guerra. La apertura de los archivos de Europa del Este en los años 90 reveló la magnitud de crímenes que habían quedado sin investigar. El Centro de Coordinación de la Justicia Alemana en Ludwigsburgo, fundado en 1958 para coordinar la investigación de crímenes nazis, había trabajado durante décadas con acceso incompleto a los documentos. Ahora podía conectar nombres en expedientes de las SS con registros de operaciones en Bielorrusia, Ucrania, los estados bálticos y Polonia que documentaban masacres específicas. El problema era que muchos de los responsables habían muerto de vejez. Los que seguían vivos tenían 70, 80 o más años. En Italia, el proceso tardó aún más. La masacre de Sant'Anna di Stazzema ocurrió el 12 de agosto de 1944, cuando el segundo batallón del 35 Regimiento de la División E.S. Reichsführer SS, bajo el mando del mayor Walter Roeder, mató a 560 civiles en la localidad toscana de Sant'Anna di Stazzema, incluyendo mujeres, ancianos y niños. Los cadáveres fueron quemados. En 1994 y 1995, los historiadores italianos y el magistrado militar Marco de Paolis identificaron documentos de las SS que vinculaban directamente a 10 oficiales supervivientes con la operación. El gobierno alemán fue notificado. Sin embargo, al igual que en el caso de Heinz Lammerding por Oradour, la República Federal Alemana se negó a extraditar a sus ciudadanos invocando el artículo 16 de la Ley Fundamental, que hasta 2000 prohibía la extradición de ciudadanos alemanes a países extranjeros. Un tribunal militar italiano, el de la Spezia, juzgó a los 10 acusados en ausencia y los condenó a cadena perpetua en 2005. Alemania se negó a ejecutar las condenas. Los condenados murieron en sus casas, en ciudades alemanas. El Parlamento Europeo adoptó resoluciones de condena de esa situación. No cambiaron nada en la práctica. El problema de las pensiones se convirtió en los años 90 y 2000 en un escándalo político recurrente. Las investigaciones periodísticas y académicas revelaron que varios exmiembros de las Waffen-SS, condenados por crímenes de guerra en el extranjero, seguían cobrando pensiones del Estado alemán. Arvid Frederiksen, exmiembro de la división Nordland de nacionalidad danesa que había sido condenado en Dinamarca por crímenes de guerra, cobraba una pensión de invalidez de guerra del sistema de seguridad social alemán mientras cumplía condena en una cárcel danesa. Casos similares se documentaron en los años 2000 con miembros de divisiones letona y estonia de las Waffen-SS que residían en Alemania tras emigrar al final de la Guerra Fría. El Bundestag debatió en múltiples ocasiones enmiendas al Bundesversorgungsgesetz para excluir a condenados por crímenes de guerra. Algunas enmiendas fueron aprobadas, otras no. La situación en los países bálticos y Ucrania introdujo una dimensión diferente al debate. En Estonia, Letonia y Lituania, la memoria de las Waffen-SS locales se fusionó con la memoria de la resistencia a la ocupación soviética.
La lógica era comprensible desde el punto de vista de las víctimas de esas ocupaciones. Si la Unión Soviética era el enemigo principal y las divisiones de las Waffen-SS habían combatido contra la Unión Soviética, esas divisiones podían ser presentadas como resistentes, aunque hubieran llevado uniformes alemanes y jurado lealtad a Hitler. La 20ª División de Granaderos de las Waffen-SS, Primera Estonia, y la 19ª División de Granaderos, Segunda Letona, se convirtieron en Lituania y Letonia, respectivamente, en objeto de conmemoración oficial. En Riga se celebran desde principios de los años 2000 marchas anuales el 16 de marzo, fecha en que en 1944 las dos divisiones letoas de las Waffen-SS combatieron juntas por primera vez. Esas marchas han reunido a excombatientes, descendientes y en ocasiones miembros de partidos de extrema derecha europeos. El Parlamento Europeo las ha criticado en múltiples resoluciones. El gobierno letón ha respondido que el contexto de ocupación soviética justifica el reconocimiento de quienes lucharon contra ella, independientemente del uniforme que llevaran. En Estonia, el memorial de Sinimäe, en la región de Ida-Virumaa, honra a los soldados de la línea Tannenberg, donde en el verano de 1944 las unidades de las Waffen-SS, incluyendo la 20ª División Estonia, combatieron durante semanas contra el avance soviético. La batalla fue militarmente significativa y las pérdidas de ambos lados fueron enormes. El memorial mezcla sin distinción la memoria de los soldados estonios que combatieron en el bando alemán con la de combatientes de las fuerzas de resistencia estonianas de otras filiaciones. La complejidad histórica real, que muchos de esos hombres habían participado también en operaciones antipartisanas que implicaban masacres de civiles en los territorios ocupados al este, queda generalmente fuera de los actos de conmemoración. Ucrania presentó el caso más discutido políticamente. La 14ª División de Granaderos de las Waffen-SS, Primera Ucraniana, conocida como División Galicia, fue reconstituida simbólicamente en el discurso histórico ucraniano como una formación de resistencia antisoviética. En 2020, el Tribunal Administrativo de Apelaciones del Lviv dictaminó que los símbolos de la División Galicia, incluyendo el emblema del león dorado sobre fondo azul, no constituían símbolos nazis y podían exhibirse públicamente. El gobierno ucraniano no impugnó el fallo. Los historiadores del Holocausto señalaron que la División Galicia participó en operaciones antipartisanas en Polonia y Yugoslavia que resultaron en la muerte de civiles, y que algunos de sus miembros sirvieron previamente en unidades de policía auxiliar que colaboraron con los Einsatzgruppen en las masacres de judíos en 1941 y 1942. El debate entre esa evaluación histórica y la memoria colectiva ucraniana, exacerbado por el contexto de la guerra con Rusia iniciada en 2014, continúa sin resolución. En Alemania, el artículo 86 del Código Penal prohíbe el uso público de símbolos de organizaciones prohibidas, entre ellos la runa SIG doble utilizada por las SS. La norma ha sido aplicada en cientos de casos desde su entrada en vigor. En la práctica, el coleccionismo de militaria de las SS, uniformes, condecoraciones, documentos, se mueve en una zona gris legal en la que la posesión privada es en general tolerada, pero la exhibición pública puede ser ilegal dependiendo del contexto y la intención. En Internet, la distinción entre coleccionismo, curiosidad histórica y propaganda activa es imposible de mantener. Los mismos foros donde historiadores amateurs discuten la historia de una división de las Waffen-SS incluyen participantes que usan iconografía nazi como imagen de perfil. Las investigaciones académicas de los años 90 y 2000 desmontaron definitivamente la tesis de la Waffen-SS como ejército apolítico. Peter Longerich documentó en su obra Himmler, 2008, la participación directa e integral de las Waffen-SS en el aparato del genocidio a todos los niveles. Sonke Neitzel y Harald Welzer publicaron en 2011 Soldaten, un análisis de las grabaciones secretas de conversaciones entre prisioneros de guerra alemanes realizadas por los aliados durante la guerra. Los soldados, incluyendo miembros de las Waffen-SS, hablaban de matanzas de civiles y de ejecuciones de prisioneros con una normalidad que revelaba hasta qué punto esa violencia había sido integrada en su concepto de lo que era la guerra.
Christoph Dickmann demostró en su estudio sobre Lituania que las Waffen-SS proporcionaron entre el 25 y el 30% de los efectivos de los Einsatzgruppen en los meses iniciales de la campaña del Este. El trabajo de Alexander Prusin sobre los auxiliares locales de las SS en la Ucrania ocupada mostró el alcance de las redes de complicidad que rodeaban a las Waffen-SS en los territorios ocupados. La suma de esa investigación acumulada durante décadas llegó tarde para la mayoría de los perpetradores, pero produjo un cambio real en la educación histórica alemana, en el tratamiento museístico del período y en la comprensión académica de lo que había sido la organización. Los museos que en los años 50 exhibían las divisiones de las Waffen-SS como ejemplos de valentía militar incluyen ahora, en los mejores casos, secciones dedicadas a sus crímenes. El Memorial del Holocausto de Berlín, inaugurado en 2005, no menciona a ninguna formación de las Waffen-SS por su nombre, pero su existencia y escala son la mejor respuesta posible a 40 años de publicaciones de la Munich Verlag. Hoy no quedan prácticamente veteranos de las Waffen-SS. Sus asociaciones han desaparecido, pero su legado persiste de maneras que siguen siendo relevantes. En los debates sobre memoria histórica y justicia transicional, la historia de las Waffen-SS después de 1945 ofrece una lección compleja sobre los límites de la justicia institucional cuando se enfrenta a la escala de la complicidad masiva. El Tribunal de Nuremberg condenó a los líderes. Los juicios subsecuentes alcanzaron a algunos comandantes de nivel medio. Pero de una organización que en su apogeo llegó a casi 1 millón de hombres, la proporción de los que enfrentaron consecuencias legales reales fue pequeña. Los mecanismos de evasión fueron múltiples, las redes de fuga que llevaron a criminales a América del Sur y otros destinos, la presión política de los grupos de veteranos que influyó sobre los partidos alemanes, la lógica de la Guerra Fría que llevó a occidentales y soviéticos a instrumentalizar a algunos ex-nazis para sus propios fines de inteligencia. El peso del pragmatismo económico que hizo de la reintegración una prioridad sobre la rendición de cuentas y quizás más durable que cualquier otro mecanismo, el silencio. El silencio de los perpetradores sobre lo que habían hecho. El silencio de las familias que no preguntaban. El silencio de una sociedad que prefería mirar hacia adelante. Ese silencio comenzó a romperse en la década de 1960 con el juicio a Eichmann, en la de 1970 con las investigaciones periodísticas sobre el HIAG, en la de 1980 con los debates sobre la figura del soldado alemán ordinario, y de manera más profunda después de 1989, cuando los archivos abrieron y una nueva generación de alemanes comenzó a hacerse preguntas que sus padres y abuelos habían evitado. El mito del soldado de las Waffen-SS como combatiente apasionado pero apolítico, como caballero moderno al margen de los crímenes del régimen, fue construido deliberadamente después de la guerra por hombres que sabían exactamente cuál había sido su papel. Ese mito sobrevivió durante décadas porque fue útil para quienes querían reintegrarse a la vida civil de posguerra, para los políticos que buscaban votos y para una sociedad que prefería la comodidad del olvido sobre la incomodidad de la memoria. La historiografía moderna ha desmontado ese mito de manera sistemática. Las Waffen-SS no estuvieron separadas de los crímenes del régimen, fueron parte integral del aparato genocida nazi, tanto en el frente como en la retaguardia. 1/3 de los miembros de los Einsatzgruppen había sido reclutado de entre el personal de las Waffen-SS antes de la invasión de la Unión Soviética. La construcción de las cámaras de gas de Auschwitz fue supervisada por la Oficina de Construcción de las SS. Cerca de 7.000 miembros sirvieron como guardias en ese campo. 80 años después, la historia de las Waffen-SS, después de 1945, sigue siendo una advertencia sobre lo que ocurre cuando una sociedad permite que los perpetradores de crímenes masivos escriban su propia historia, y sobre el trabajo que requiere la memoria honesta cuando esa historia ya ha sido escrita.